Después de recordar la increíble visita a Gran Cañón el día anterior, nos dirigimos a otro de los lugares que teníamos apuntados en nuestra agenda como visitas estrella del viaje. Nos referimos al mítico Monument Valley, un valle que está en la frontera entre Utah y Arizona dentro de la reserva de los indios navajos. Bueno, buenos días. ¿Hoy qué día de viaje es? Hoy es el día número 3... 15 días de viaje. 15 días de viaje, 2 semanitas de viaje llevamos y estamos en Monument Valley. Ayer llegamos aquí... ¿Se lo has visto esa habitación? Sí. Ayer llegamos, ahora lo enseño. Ayer llegamos aquí ya casi anochecido y después de dar varias vueltas por el pueblo, por la zona, flipamos con los precios de las habitaciones, pero bueno, visto lo visto, decidimos quedarnos aquí. Teníamos un poco de miedo por ver qué era lo que nos íbamos a encontrar, pero resultó ser un sitio increíble, el sitio en el que mejor hemos estado. Y bueno, sí es cierto que se nos ha ido un poco del presupuesto diario que tenemos, pero joder, la verdad es que mereció la pena. Ha sido el día que con diferencia mejor hemos dormido, el día que mejor hemos estado, más a gusto hemos estado, con un montón de enchufes para enchufar todo, para cargar todo, batería de móviles. El baño está de puta madre, el salón es este pedazo de salón, y ya habéis visto lo que vamos a ver ahora, Monument Valley. En el salón se está de puta madre, tenemos un sitio espacioso, la cocina... Bueno, está un poco deshecho. Bueno, este es el baño. Esto está un poco deshecho, bueno, no está tan mal para haber dormido. Pero esta habitación es que aquí se está de puñetera madre, macho. Y aquí, la habitación del Javi. Ahí está el cañón. Aquí está el cañón, al lado del cañón. Y con estas vistas, sí, así sí. Y esto está al lado de Monument Valley, o sea, es que salir con el coche y encontrarte Monument Valley. Entonces al final, la otra opción era irse a un pueblo que se llama Mexican Hat, y el pueblo está a 22 millas, al día siguiente tienes que volver a visitar esto, y los comentarios que habíamos oído de Mexican Hat no eran muy... ¿Qué leíste, Javi? Cuenta lo que leíste, por favor. Hay uno que decía que si pudieras elegir que durmieras en el coche, otro que le habían robado la maleta y nada, y la recepción lo único que había dicho era sorry. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le están robando la maleta en una propiedad nuestra? Bueno, a veces pasa. Entonces, bueno, la verdad es que al final contentos y hoy decididos a empezar el día con caña, con energía. Tenemos que visitar Monument Valley, que vamos a hacer todo el recorrido en coche, entonces calculamos más o menos unas 2 horitas y después salir corriendo para la zona de Moab y todos los parques naturales que hay por allí. El parque de Arch, el parque de Canyonlands, y seguramente pasemos también por Dead Horse Point, y a ver si nos da tiempo, porque hay bastante que hay que ver, así que tendremos que ir bastante a toda leche. Y ya dormiremos por allí, mañana a ver para dónde vamos. Mi idea era ir hacia las Rocosas y hacia Denver, entonces vámonos porque se está haciendo tarde y vamos a empezar el día. Chao. Por fin nos pusimos en marcha, cogimos el Mustang y nos dirigimos a Monument Valley, uno de los paisajes más auténticos y espectaculares que pudimos ver en nuestro viaje. Este increíble valle mundialmente conocido está justo en la misma frontera de Utah con Arizona y se encuentra dentro de la Reserva de los Navajos, la nación indígena más numerosa de Estados Unidos, quienes ya vivían en esta zona mucho antes de la llegada de los españoles en 1581. De hecho, el nombre que los navajos le dan al valle es Che-Bi-en-Jisgai, que quiere decir algo así como el Valle de las Rocas. Este aislado y desértico valle del interior de Estados Unidos tiene un paisaje de película, y nunca mejor dicho, porque aquí se han rodado miles de escenas de pelis del oeste. Hasta los años 30 fue un lugar muy poco conocido, pero fue gracias a las pelis del oeste técnicamente conocidas como western, algunas de ellas dirigidas por el mítico John Ford e interpretadas por otro icono del cine como John Wayne, por las que este valle se dio a conocer a todo el mundo, convirtiéndose en el icono no solo de una de las etapas históricas más importantes de este país, sino de la propia historia de Norteamérica. Monument Valley es un lugar imprescindible de visitar en cualquier viaje al oeste o medio oeste de los Estados Unidos. Es famoso por sus curiosas formaciones rocosas conocidas como mesas, o como dicen en inglés, batten, cuyas imágenes han pasado a formar parte ya de la cultura visual moderna, apareciendo en muchísimas pelis durante la época dorada del cine del oeste, en videojuegos o hasta en anuncios publicitarios como el mítico de Marlboro.
Pero además de todo esto, si por algo tiene un encanto especial este lugar, es en mi opinión por la sensación de ser un sitio alejado en el que se puede disfrutar del silencio y la sensación de soledad. Esto se debe a que el parque está en una gigantesca zona desértica bastante aislada a la que solo se puede llegar por la ruta 163. Aunque la entrada al parque pertenece al estado de Utah, lo que es el valle en sí está en el estado de Arizona. Y esto, además de ser un dato curioso, sirve para tener en cuenta varios detalles importantes. Aunque Monument Valley en sí esté situado en el lado de Arizona, los navajos se rigen por la hora de Utah, así que adelantan el reloj en verano igual que se hace en Utah, a diferencia de Arizona, que es el único estado de esta parte del país que no adelanta su hora en verano. Así que recuerda que si vienes de Arizona, como es nuestro caso, desde mediados de marzo a octubre, deberás adelantar el reloj una hora al cruzar la frontera con Utah. Otro detalle que hay que tener claro antes de visitar Monument Valley es que no sirve el Annual Pass que compramos por unos $80 y que da acceso a la mayor parte de los parques nacionales de Estados Unidos. En este caso, al estar el parque dentro de la reserva de los indios navajos y no estar catalogado ni siquiera como monumento nacional, hay que sacar una entrada específica que cuesta $20 por coche, incluyendo 4 personas, y $6 por cada persona extra. En caso de ir andando en moto o en bici, el precio es de $10. En la temporada alta, que va desde primeros de abril hasta finales de septiembre, el parque está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en temporada baja, que va desde primeros de octubre hasta finales de marzo, el parque abre 3 horas menos, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nuestra primera parada en Monument Valley fue el parking de The View, o La Vista, un hotel y restaurante regentado por los navajos con unos precios que nos parecieron absolutamente desorbitados. Pero lo bueno es que, aunque no te alojes en el hotel ni vayas a comer en el restaurante, el acceso al mirador es gratuito una vez pagas la entrada al recinto. Y sin duda merece la pena pasar a la terraza para disfrutar de las que, en mi opinión, son las mejores vistas de todo el valle y una de las cosas que más me gustaron no solo de toda la visita, sino de todo el viaje. Después de sacar unas cuantas fotos que guardaremos como oro en paño, volvimos al Mustang y empezamos nuestro recorrido. La mejor forma de visitar Monument Valley es recorrer Tribal Park Loop, la pista forestal que discurre a lo largo de todo el valle. De esta manera puedes visitar el parque a tu ritmo y sin necesidad de pagar los $75 que vale la visita guiada. El Tribal Park Loop es un recorrido circular panorámico a través de una pista de 27 kilómetros que empieza y termina en el centro de visitantes, y que te lleva a la mayor parte de los puntos más importantes de Monument Valley, aunque no todos, ya que solo se puede llegar a algunos con las visitas guiadas que realizan los indios. El Tribal Park Loop no es una carretera propiamente dicha, sino más bien una pista forestal de tierra y grava, y por tanto hay que tener en cuenta que el estado del firme equivale al de un camino de cabras y que te vas a encontrar unos cuantos baches y algún que otro socavón en la tierra. Conduciendo con cuidado y estando atentos, nosotros no tuvimos ningún problema, incluso llevando un Mustang, que es un coche ya de por sí bastante bajo. Pero hay que tener en cuenta que si da la casualidad que llueve o ha llovido previamente, el camino se vuelve absolutamente intransitable. Y por fin nos adentramos por la pista circular que recorre todo Monument Valley, a través de la cual vamos a ver todas estas curiosas formaciones rocosas que le han dado fama mundial a este lugar y que se crearon a lo largo de los últimos 50 millones de años. La erosión provocada por el viento y el agua esculpieron en esta frágil tierra sedimentaria todas estas formaciones de este característico color rojizo causado por el efecto del óxido de hierro. Durante el recorrido es fácil dejar volar la imaginación y buscar entre estas gigantescas moles las siluetas que nos recuerden algunas cosas, animales o personas.
A esto ayuda también los nombres que los navajos han puesto a estas formaciones que vamos a empezar a ver a partir de ya. La primera que nos encontramos es The East and West Mitten Buttes, que podría traducirse como los montículos de las manoplas este y oeste. El nombre viene dado porque al verlas desde lo lejos, según venimos desde el sur, parecen dos manoplas gigantes. Estas formaciones quizás sean las más icónicas y representativas de todo Monument Valley, y personalmente fueron las que más me impactaron porque al ser tan conocidas y haber aparecido tantas veces en fotos y en las pelis del oeste, cuando las tienes delante de ti, parece que eres tú mismo el que estás dentro de un escenario de esas pelis que tantas veces hemos visto. Las manoplas están a casi 1 kilómetro de la frontera con Utah y West Mitten Butte está a unos 2 kilómetros al noreste de la sede del parque. La manopla del oeste se eleva 261 metros sobre el terreno del valle y está a 1706 metros sobre el nivel del mar. Y la manopla del este, que es la más alta, se eleva 313 metros sobre el terreno del valle y tiene una altitud de 1705 metros sobre el nivel del mar. Ambas manoplas forman un triángulo con Merrick Butte, que está a 1 kilómetro de distancia hacia el sur, formando parte las tres de la estampa más conocida de todo Monument Valley. Las tres colinas están formadas por 3 capas de roca originaria de esta zona que se formaron en los periodos Pérmico y Triásico. Estamos hablando de hace entre 300 y 200 millones de años atrás, casi nada. Junto a las anteriores formaciones vemos Merrick Butte, o el montículo de Merrick. Esta formación tiene una altitud de 1852 metros sobre el nivel del mar y se eleva 294 metros sobre el terreno, siendo la segunda más alta de las 3 famosas muelas y la que está más a la derecha en la estampa más conocida de Monument Valley. Recibe su nombre por James Merrick, un conocido cazafortunas que llegó al valle junto a otro colega llamado Ernest Mitchell en busca de una mina de plata que se decía existía en esta zona. Merrick había trabajado como minero en Colorado y Ernest Mitchell era un recién llegado del este. Ambos también habían sido soldados tiempo atrás participando en lo que se llamó la Larga Marcha, una operación militar en la que se llevó a los navajos a una zona de Nuevo México. Aquí ambos descubrieron que los nativos usaban mucho la plata en la orfebrería y se enteraron de la existencia de una mina de plata por esta zona. Cuando dejaron el ejército decidieron entrar a Monument Valley disfrazados de tramperos y haciendo el paripé de colocar las trampas para los animales, cuando en realidad estaban buscando la mina de plata que conocían los indios. Mientras hacían esto fueron sorprendidos por el jefe navajo y sus hombres que les advirtieron que se marcharan. Cuando Merrick y Mitchell perdieron de vista a los navajos, siguieron buscando la mina y finalmente la encontraron e incluso se llevaron algunas muestras en un saco. No habían llegado muy lejos cuando fueron pillados de nuevo por los navajos, quienes les dejaron ir incluso con las muestras con la condición de que no volvieran por allí o les matarían. Y haciendo de nuevo caso omiso a los indios, volvieron unos años después, fueron nuevamente descubiertos y durante la noche guerreros navajos asesinaron a Merrick. De Ernest Mitchell ya hablaremos más tarde. No hay que olvidar que al estar en territorio navajo, el parque está completamente gestionado por los nativos y por tanto estamos sujetos a sus leyes, no a las de Estados Unidos, por lo que hay que respetar todas las normas que nos encontremos. Por ejemplo, no fotografiarles sin su consentimiento y por supuesto está absolutamente prohibido escalar las formaciones rocosas. No ya solo por la conservación de muchas de ellas, sino porque tradicionalmente para los indios navajos esto es un lugar sagrado. Al igual que en los demás parques nacionales de toda esta zona, conviene llevar algo de comer y de beber porque durante el recorrido no hay bares o tiendas donde parar, más allá de los pequeños tenderetes que montan los navajos. Las mejores horas para visitarlo son las primeras de la mañana o las últimas de la tarde, porque además de hacer mucho menos calor, está también menos masificado de gente y el efecto de la luz sobre las rocas es mucho más atractivo.
Sin duda la mejor época para visitar Monument Valley es en primavera y en otoño, cuando las temperaturas son más suaves, ya que en verano, aparte de ser la época en la que más gente hay, hace muchísimo calor y recorrer el valle en las horas centrales del día puede ser peligroso por el calor que suele hacer y nos puede llevar más tiempo de las 2 horas que se suele tardar normalmente debido al tráfico de coches por la pista circular, la cual ya de por sí no permite que tampoco circulemos demasiado deprisa. La siguiente parada es Elephant Butte. El nombre en este caso viene dado porque, según dicen, su forma recuerda a un elefante gigante que está sobre el suelo del desierto. Sinceramente, o los que le pusieron el nombre a esta formación tenían mucha imaginación, o yo tengo muy poca. O tal vez no pillamos el momento adecuado del día para que el efecto de la luz sobre la roca hiciera que la silueta se pareciera a eso. Pero el caso es que tuvimos la sensación de que solamente desde una perspectiva y echándole algo de imaginación, esta roca puede llegar a parecerse a la silueta de un elefante. Quizá esta fue una de las rocas que menos parecido vimos que tuviera con el nombre que recibe de todas las que vimos en Monument Valley. El siguiente punto que visitamos es The Three Sisters, o las Tres Hermanas, un grupo de 3 formaciones rocosas a modo de estrechos pináculos que son muy delgadas, alargadas y bastante erosionadas, y que se levantan en vertical extendiéndose en dirección sur desde una esquina de Mitchell Mesa, formación de la cual hablaremos después. El nombre viene dado porque desde cierta distancia las rocas tienen un gran parecido con la silueta de una monja que está reunida junto a otras 2 hermanas. En este caso sí nos pareció que la apariencia de las rocas se ajustase al nombre que recibe. Junto a las 3 hermanas vemos una gigantesca formación llamada Mitchell Mesa. Este lugar se eleva 203 metros sobre el terreno y tiene una altitud de 2004 metros sobre el nivel del mar. Pertenece a un tipo de formaciones rocosas conocidas como mesas, que son terrenos elevados con una cima plana y con acantilados por todos sus lados. Son muy comunes en los ambientes áridos, especialmente los de esta zona de Estados Unidos, siendo muy habituales en varias regiones de Utah y Colorado. ¿Os acordáis de la historia que contamos antes de los cazafortunas Merrick y Mitchell? Como antes mencioné, a Merrick le mataron los guerreros navajos, pero no sabíamos qué pasó con su colega Mitchell. Pues bien, Mitchell consiguió escapar gracias a la oscuridad de la noche y se escondió en una roca. Pero después del amanecer fue descubierto por los indios y al intentar defenderse gastó toda su munición y los navajos le liquidaron igual que hicieron con Merrick. Para evitar posibles conflictos con los blancos, y a pesar de que se sabía que estaba totalmente prohibido meterse en el territorio de los nativos, y más si era para expoliar sus recursos, los navajos echaron la culpa a la vecina tribu de los Paiutes. Después de este episodio se perdió el interés por la mina y los jefes indios que sabían dónde estaba decidieron tapar el acceso y su ubicación exacta es desconocida a día de hoy. El lugar exacto donde mataron a Ernest Mitchell fue justo al pie de esta mesa, y esa es la razón por la cual a día de hoy es llamada Mitchell Mesa. Y lo que también sabemos con seguridad es que en Mitchell Mesa se encuentra una antigua mina de uranio que fue cerrada a mediados de los años 60. Nos acercamos ahora a otro de los puntos más representativos del parque, John Ford's Point, un lugar que para los amantes del cine del oeste es una visita imprescindible. En 1939 John Ford fue el primero en rodar aquí una escena, en su mítica peli de La Diligencia, protagonizada por el mítico John Wayne.
Desde entonces, este escenario se convirtió en un clásico del género, rodándose aquí otras pelis míticas como Fort Apache o Centauros del Desierto, e incluso pelis que no son solo del oeste, como Thelma y Louise, Regreso al Futuro 3, Misión Imposible 2, Transformers, Licencia para Matar, El Llanero Solitario, etcétera, etcétera. Incluso ha sido escenario de dibujos animados como Coyote y el Correcaminos, o pelis de animación como Cars, e incluso algún que otro videojuego. John Force Point está considerado uno de los mejores puntos de observación de Monument Valley. Desde aquí se ve una gran parte de la gigantesca llanura que se extiende a lo largo del valle, interrumpida de vez en cuando por sus míticas y misteriosas formaciones rocosas. De camino al punto panorámico hay una especie de tenderete montado por los indios donde venden algunas cosillas y donde se puede alquilar un paseo a caballo para dar una vuelta por los alrededores, acompañado siempre por supuesto de un guía navajo. Nosotros descartamos totalmente esa idea, no ya solo por el precio y porque nos parecía una turistada, y seguramente no hubiera sido nada barato, pero también porque llevábamos muy programado el tiempo del día y no podíamos entretenernos mucho, además por supuesto de que ver ahí al pobre caballo solitario con ese calor nos dio bastante penita. El siguiente punto por el que pasamos fue Camel Butte, una formación rocosa cuya silueta se supone que recuerda a un camello gigante. Para ser sinceros, esta fue, junto a Elephant Butte, la roca que menos parecido vimos que tuviera con el nombre que le han dado de todas las que vimos. Así que, sin detenernos mucho en este punto, enseguida pasamos al siguiente, que podría considerarse más o menos el centro del recorrido por el parque. Aquí se encuentra The Hub, una solitaria formación rocosa de casi 50 metros de altura que recibe este nombre que en castellano quiere decir buje, que es básicamente la parte central de las ruedas de los carros de los caballos, aunque a los indios navajos les recuerda más bien a las chimeneas que calientan sus viviendas tradicionales. Esta formación alberga un grupo de viviendas de los navajos en su base y se encuentra no muy lejos de Rainwood Mesa, que es el centro geológico del parque, una gran mesa donde los curanderos navajos rezaban a sus dioses para pedir que lloviera. Desde aquí continuamos nuestro recorrido llegando al punto donde se divisan Totem Pole y J.B. Chain, unas finísimas agujas de piedra que son otras de las imágenes más representativas de Monument Valley. Muy cerca de ellas se encuentran las dunas de arena de Sand Springs, junto a las que pasa el único acuífero natural de la zona.
Estamos ya en la recta final de nuestro recorrido por Monument Valley y nos aproximamos a Artist Point, el punto desde el que se divisa una de las mejores vistas de todo el valle. De hecho, se consideran las segundas mejores panorámicas de todo el recorrido por Monument Valley, solo superadas por John Force Point y sin contar con el mirador del Hotel The View que vimos al principio, el cual no está dentro del recorrido. Ubicado junto a Spearhead Mesa, recibe su nombre porque se considera un lugar ideal de inspiración en el que muchos pintores pueden reflejar en sus cuadros las míticas siluetas de The Mittens y Merrick Butte dominando la inmensa llanura. El penúltimo punto de nuestro recorrido circular es North Window, o la ventana del norte, que se encuentra entre Elephant Butte, Camel Butte y Clyde Butte, y recibe su nombre por las vistas que hay desde aquí hacia toda la zona norte del parque. Al igual que Artist Point, en este punto no se para a observar una formación rocosa en particular, sino que se trata únicamente de un lugar específico que ofrece una vista general de la zona desde una perspectiva concreta. Puede que no tenga la espectacularidad del anterior o de John Force Point, pero sin duda merece mucho la pena parar aquí y tomarte unos minutos en observar el panorama. Por fin llegamos a The Thumb, o el dedo pulgar, el último punto de interés en nuestro recorrido por Monument Valley. Se trata de una gran roca vertical que a algunos les recuerda a un pulgar y a otros a una bota de cowboy. La verdad es que si lo miras detenidamente, ambas pueden servir. Después de haber parado en todos los puntos panorámicos del parque, siguiendo el mapa que nos habían dado al entrar cuando pagamos el ticket, terminamos la ruta circular que recorre Monument Valley poniendo rumbo de nuevo a su punto de origen, que es el centro de visitantes. Una vez llegamos al centro de visitantes, volvimos a tomar la ruta 163 para dirigirnos al siguiente lugar que teníamos marcado en nuestra agenda, el Parque Nacional de Canyonlands. Una vez salimos de Monument Valley, dejamos definitivamente Arizona y volvemos a cruzar la frontera con el estado de Utah, del que ayer ya habíamos comentado algunas cosas. Se acercaba el mediodía y el calor se iba notando cada vez más y más, y nos aproximamos a otro de los puntos más icónicos del día de toda esta zona y posiblemente también del viaje. Un lugar en medio de la nada que ha pasado a convertirse desde mediados de los años 90 en uno de los puntos panorámicos más famosos no solo de todo Estados Unidos, sino también de todo el mundo. Nos referimos a Forrest Gump Point, o lo que es lo mismo, el lugar exacto donde el personaje de Forrest Gump, interpretado por Tom Hanks, decide detenerse en su afán por correr sin parar a lo largo de todo Estados Unidos. Es cierto que es un sitio de parada obligada cuando pasas por esta zona, y puede que uno de los más icónicos de todo el viaje, pero Forrest Gump Point es tan solo un punto más en la recta infinita por la que discurre la carretera escénica 163 a lo largo de esta gigantesca llanura, desde la que hay una perspectiva espectacular de todo Monument Valley como telón de fondo y que podría decirse que es el último momento para decirle adiós al valle. Y atención aquí, mucho cuidado cuando te vayas acercando a la zona y reduce mucho la velocidad porque la gente se pone en medio de la carretera para sacarse la foto de rigor y según me dijeron no son pocos los que se arriesgan bastante jugándose su integridad física para sacarse una foto. Por suerte para nosotros, cuando pasamos por aquí la carretera estaba totalmente desierta y no había absolutamente nadie sacándose fotos, así que pudimos aparcar el coche a un lado de la carretera y tomarnos todas las fotos que quisimos tranquilamente. Siguiendo por la ruta 163 y a 22 millas de Monument Valley se encuentra Mexican Hat, un pueblo que debe su nombre a una piedra enorme que está a sus afueras
cuya forma se parece a un sombrero mexicano y que se sostiene, como por arte de magia, sobre otra mucho más pequeña. Este pueblo tiene tan solo 88 habitantes, que me parecieron muchos, y está en la zona central del condado de San Juan y a orillas del río que lleva el mismo nombre. Está también junto a la frontera norte de la nación navajo y cerca del llamado Valle de los Dioses, un lugar de las características de Monument Valley, pero con mucha menos fama y por tanto mucho menos turístico. Mexican Hat es el punto de partida para mucha gente que va a explorar tanto el Valle de los Dioses como otros territorios cercanos al río San Juan, como por ejemplo el parque de Goosenecks, que tiene unas vistas espectaculares a un profundo meandro del río San Juan, muy parecido al que vimos días atrás en Horseshoe Bend. Es un parque muy poco conocido, con entrada gratuita y con muy poca infraestructura, pero como era tan parecido a Horseshoe Bend, no lo teníamos en el plan de viaje e íbamos con el tiempo bastante justo para llegar a Canyonlands, decidimos no desviarnos y seguir nuestro camino. Mexican Hat también puede ser un lugar para comer o cenar algo si te pilla de paso, y un buen sitio para ello es el Swinging Stick, especializado en carne a la brasa y que a veces tiene actuaciones de cowboys y música country. Nosotros teníamos que llegar a Canyonlands y no pudimos entretenernos mucho, así que nos conformamos con un par de perritos bien picantes y una Coca-Cola que pillamos en la gasolinera. Dejamos atrás la ruta 163 en un cruce y tomamos la 191 poco antes de llegar al pueblo de Bluff, con un nombre bastante curioso. Ubicado en el extremo sureste de Utah, este pueblecito escondido entre grandes acantilados que discurren junto al río San Juan es una parada habitual para los que recorren la carretera escénica 163 que acabábamos de dejar atrás poco antes. Los pueblos ancestrales fueron los primeros en establecerse aquí. Muchos de sus descendientes aún viven aquí y podemos ver restos arqueológicos y arte rupestre a lo largo de este duro paisaje desértico. Las tribus nómadas de los Paiute, los Ute y los Navajo ocuparon estas tierras y a partir del siglo XIX vieron llegar también a muchos pioneros mormones que formaron aquí una comunidad agrícola a lo largo del río San Juan, fundando la ciudad de Bluff en 1880. Después de pasar por Bluff, continuamos por la ruta 191 en dirección norte hacia el pueblo de Moab, dejando atrás pequeños pueblos como Blanding o Monticello. A unos 20 kilómetros de Monticello vimos una curiosa formación rocosa de 60 metros de altura llamada Church Rock, o la roca de la iglesia. Junto a esta roca vimos un desvío a la izquierda hacia el parque de Canyonlands y lo tomamos sin pensarlo dos veces. La carretera que tomamos es la estatal 211, una ruta de montaña estrecha y de doble sentido que efectivamente nos llevaba a Canyonlands, pero a una zona del parque un poco especial. Poco después del desvío a mano izquierda y en medio de una enorme llanura, todavía quedan los restos de una pequeña comunidad espiritual formada en los años 30 que se llamó el Hogar de la Verdad. 45 minutos después de haber tomado el desvío en el cruce y tras haber recorrido 55 kilómetros por la estatal 211, llegamos al centro de visitantes del Parque Nacional de Canyonlands, un espacio natural que nos ofrece espectaculares paisajes del oeste americano, con arcos de piedra, gargantas y formaciones rocosas de todo tipo, pero la principal atracción de este lugar son la cantidad de cañones y mesas que se han ido originando por el río Colorado a lo largo del tiempo. De hecho, es el propio río Colorado y el río Green los que dividen al parque en 4 zonas: Island in the Sky, The Maze, The Needles y Colorado Green. Island in the Sky es la zona más visitada y también la más accesible al tener una carretera asfaltada desde la que se llega a varios puntos con unas vistas panorámicas increíbles. Además, también se pueden realizar recorridos por senderos de distinta duración y alguna ruta exclusiva para 4x4.
La zona de The Needles, o las agujas, sin embargo, es menos accesible y para recorrer muchas zonas hay que llevar obligatoriamente un 4x4 o realizar rutas de senderismo más largas para ver los distintos puntos de interés, con lo cual es mucho menos turística que Island in the Sky. The Maze es la tercera zona del parque y es una zona más alejada todavía y de un acceso incluso más difícil que The Needles, con lo cual requiere mucho más tiempo para poder explorarla. Y por último, Colorado Green, que se caracteriza por ofrecer paseos en barco que, además de írsenos un pelín de precio, también nos iban a llevar un tiempo del que no disponíamos, puesto que no hay que olvidar que el objetivo principal de nuestra visita a Canyonlands es llevarnos una idea general de lo que es el parque y recorrer pequeños senderos para ver un poco más de cerca esta zona. Es muy importante que sepáis qué zona del parque visitar y que tengáis claro por dónde se accede. Y digo esto porque las indicaciones que hay cuando vienes por la ruta 191 son bastante escasas, y cuando viene un desvío ni siquiera se limitan a especificar a qué zona del parque te llevan, lo cual es un detalle que no nos gustó nada y que creo que tienen que mejorar. Nosotros veníamos por la 191 desde el sur y en cuanto vimos el primer desvío a Canyonlands nos metimos sin dudar. Al llegar al centro de visitantes del parque descubrimos que no estábamos en la zona que pensábamos, que era Island in the Sky, sino que estábamos en realidad en The Needles, o las agujas, una zona más aislada y mucho menos turística, como dije anteriormente, y que no era la más adecuada acorde al tiempo del que disponíamos. Pero bueno, ya sabemos que lo nuestro son las cosas difíciles. Tras una agradable charla con los simpáticos Rangers en el centro de visitantes de The Needles, nos llevamos los mapas que nos dieron y nos adentramos en esta zona del parque a través de la carretera que recorre los diferentes puntos de interés. El primer punto que visitamos fue Roadside Ruins, las ruinas de al lado del camino, un punto del parque al que se accede por un corto sendero que nos lleva a uno de los graneros que existen en esta región, que fueron construidos por los nativos que cultivaron maíz, frijoles y calabaza cuando el clima en esta zona era bastante más húmedo de lo que es hoy en día. El granero que vemos en este punto se construyó entre 1270 y 1295 y está bastante bien conservado, gracias, en gran medida, a que se encuentra cobijado en una especie de cueva natural. El siguiente punto fue Cave Spring, y para llegar a él tomamos un pequeño desvío que nos conduce al inicio de un sencillo sendero de algo menos de 2 kilómetros. Mucha gente que visita esta zona de The Needles pasan por alto este punto al no estar muy bien señalizado desde la carretera principal. Hay que estar atentos para desviarse por una carretera lateral que nos lleva al principio del sendero. Una vez empezamos a andar por él y según vamos caminando, vemos carteles que nos cuentan detalles de la historia de esta zona y de algunas de las plantas autóctonas. Primero llegamos a un campamento de cowboys que está metido en una especie de recoveco bajo una enorme roca a modo de cueva, donde hay varios objetos de madera, metal y cuero, y muy cerca de allí hay una serie de pictografías de color rojizo en las paredes y algunas huellas de manos muy bien conservadas al estar resguardadas de las inclemencias del tiempo. Todas estas pinturas rupestres pertenecen a la llamada cultura Fremont, que se generó alrededor del año 1000. La razón de que aquí se vean estas pinturas o de que se montara un campamento de cowboys hacia 1890 es que existe una pequeña fuente de agua que a veces brota junto a esta zona. El campamento se utilizó hasta que todos estos territorios fueron declarados Parque Nacional en la década de 1960. Volviendo a la pista principal, vemos a lo lejos el Wooden Shoe Arc, o el Arco del Zueco, una curiosa formación rocosa con forma de zueco gigante. Más adelante llegamos a un cruce donde vemos señalizado una pequeña carretera que nos lleva hacia la pista que conduce a Elephant Hill. Nos hubiera gustado mucho llegar a esta zona, pero los Rangers nos avisaron que siendo esta una de las carreteras más técnicas de Utah, en la que hay pendientes pronunciadas, rocas sueltas, escalones o giros cerrados, no era nuestro Mustang el vehículo más apropiado para circular por ella. Así que continuamos nuestro camino pasando junto al desvío que lleva a Slick Rock Trail.
Rematamos nuestra visita a esta parte de Canyonlands acercándonos a Big Spring Canyon Overlook para disfrutar de una maravillosa panorámica de la zona norte de este sector del parque, en la que se contempla en la lejanía el río Colorado y otro de los 4 sectores conocido como Island in the Sky, que era en realidad al que en un principio pensamos llegar nosotros. La tarde ya empezaba a caer y después de tomarnos nuestro tiempo deleitándonos con las impresionantes vistas, volvimos al coche y tomamos el camino de vuelta hacia el centro de visitantes para salir del parque. Una vez terminamos nuestra visita a Canyonlands, volvimos al cruce con la 191 para regresar a Moab, el pueblo donde pensamos hacer noche para poder visitar el Parque Nacional de Arches justo al amanecer. Volvía a pararse el tiempo mientras circulábamos con nuestro Mustang por ese escenario solitario entre cielos azules y esas formaciones rocosas que ya nos resultaban tan familiares después de haber visto bastantes. De camino a Moab nos encontramos con otro espectacular atardecer, otro más que añadir a nuestra colección. Y no pudimos resistirnos a parar varias veces en la solitaria carretera y sacarnos unas fotos con nuestro Mustang, las cuales sin duda están entre nuestras favoritas del viaje y que guardaremos como un trofeo de un sueño que hicimos realidad. Pero el momento de felicidad se terminó al llegar a Moab, cuando nos encontramos con un problema que no esperábamos. Al ser un fin de semana de septiembre en el que hacía muy buen tiempo, nuestra técnica de reservar a última hora o sobre la marcha esta vez no nos funcionó y nos fue absolutamente imposible encontrar un alojamiento a un precio razonable. Después de recorrer completamente el pueblo varias veces, la única opción que encontramos fue una habitación por casi $200, los cuales por supuesto nos negamos a pagar rotundamente. Resumiendo, esta fue la primera noche de todo el viaje que nos tocó apañarnos como pudimos y dormir en el coche. Bueno, eso de dormir mejor lo dejo para Javi porque yo lo que es dormir, más bien dormí poquito. Creo que pocos sitios más incómodos debe de haber para dormir que un Mustang y más en esta zona y en una época que no es precisamente fresquita que digamos. Pero bueno, peor sería dormir en la calle, eso desde luego. Así que al día siguiente, que ya de por sí era una jornada muy larga, con varias cosas que ver y muchas millas que recorrer, tenía toda la pinta que sería un día de los más duros de todo el viaje. Pero eso ya te lo contamos en el siguiente capítulo de Pepineros por la Ruta.